Quedó atrapado por los impulsos y su egoísmo, pero de lo único que estaba seguro era de que esa no es la confesión de amor que imaginaba. Pasamos a la habitación de Sue esa misma noche. No podía dormir pensando en lo que le confesó Dowa. Se preguntaba desde cuándo comenzó a gustarle Sue y por qué no se había dado cuenta. Había resentimiento, ruego y anhelo en sus ojos. Trataba de sentirse mejor diciéndose a sí misma que la ignorancia no era un crimen. Todos esos sentimientos de los que apenas es consciente son demasiado confusos. Pero si su ignorancia provocó que alguien saliera herido, entonces ya no sabía si de verdad no era un crimen. Por eso, la siguiente semana Dowa no miró a Sue parada en su puerta. Su corazón estaba demasiado roto y por eso decidió comenzar la mudanza a un nuevo lugar para olvidarse de todo. A veces la persona a la que no puedes culpar es la peor. Si no podemos odiar a la otra persona, en algún momento la flecha apunta hacia nosotros. Es un nuevo día. Nos encontramos en la academia de piano donde Raim asistía para clases. Miró cómo su maestra de piano estaba charlando con el papá de Eun-yok. Estaba a punto de presentarle a Raim como su alumna estrella, pero antes de que la llamara, decidió irse rápidamente a otro lugar. Pasado un tiempo, su maestra se acercó para pedirle disculpas. Había olvidado por un momento lo que pasó entre su mamá y el señor Go. La verdad era que no sabía de qué hablaba. Fue entonces que la mujer le contó todo. Una vez que Rai llegó a su casa, decidió sacar una caja vieja con recuerdos de su madre. Comenzó a recordar todo lo que le dijo su maestra sobre lo que pasó con el profesor Go y su mamá. Eran una pareja deslumbrante cuando estudiaban en la Facultad de Música de la Universidad de Corea, pero su separación fue dura y es una de las razones por la cual su relación es tan reconocida. La mamá de Raim lo había mencionado en una entrevista, así que por eso le parecía extraño que ella no supiera nada sobre esa historia. Mientras Raim buscaba entre las cosas de su madre, miró una revista de música donde estaba esa entrevista. Hablaba sobre cómo tenía el sueño de asistir a un programa de estudio en el extranjero, pero desafortunadamente la rechazaron porque supuestamente no había entregado todos los documentos. La entrevistadora le preguntó si hablaba en serio, y la mamá de Raim le dijo que por más ridículo que pareciera, así fue como perdió la mayor oportunidad de su vida, aunque estaba segura de que sí envió todos los papeles. La entrevistadora le preguntó más, y su madre respondió que años después descubrió un poco más de lo que pasó. Por esa época, tuvo la oportunidad de trabajar con el miembro del personal del departamento que estaba a cargo del proceso de inscripción. La mujer que estaba a cargo de sus papeles recordaba que sí había entregado los documentos completos e incluso le pidió disculpas por perderlos, así que por eso no había duda de que los envió. La entrevistadora preguntó qué había pasado entonces con esos documentos perdidos. La madre de Raim solo dijo que no se metería en tantos detalles, pero que sí le diría algo que aprendió. Aprendió a no confiar demasiado en la gente, incluso aquellos más cercanos a ti pueden actuar de mala voluntad. Es una lección amarga que aprendió por las malas. Raim dio vuelta a la página y siguió leyendo un poco más. Después hizo la revista a un lado y encontró un pequeño diario. Comenzó a leerlo por partes. En una hoja su madre había escrito lo emocionada que estaba después de que su maestro de piano le dijera que la habían aceptado en el programa de estudio en el extranjero, pero ahora no sabía cómo contárselo a Taeho y si le importaría la distancia en su relación. Abro paréntesis, Taeho es el papá de Eun-yok. En la siguiente página estaba escrito que ya se lo había contado a Taeho y se puso muy feliz por ella, así que estaba aliviada, pero cuando Raim dio vuelta a la hoja, leyó que habían rechazado a su madre en el programa de estudio, pero que en cambio escogieron a Taeho. Raim se la pasó toda la noche leyendo el diario de su madre. Él le dijo que no le contó que se había anotado porque no creía que lo eligieran, pero ahora estaba confundido y arrepentido por ella. Honestamente estaba triste y lastimada, pero debería de apoyarlo. Después pasaron más de 3 meses desde que Taeho se fue para estudiar en el exterior. Al principio le costó adaptarse, pero con el tiempo le fue bien. Estaba feliz por él, pero pasó el tiempo y Taeho cada vez la llamaba menos. Se preguntaba si había pasado algo. Al final terminó su relación con Taeho. Después de todo ya se esperaba ese final, así que supone que por eso no lloró. Pasó el tiempo y se encontró con Min-jun de la universidad. Le recordó al pasado y estaba alegre de verla. Tras tomar algunas cervezas, Min-jun le confesó que cometió un error en el proceso de selección para el programa del extranjero. Se dio cuenta de que faltaban sus documentos cuando terminó el periodo de inscripción. Dijo que no tuvo el valor para decirle que la habían rechazado por un error que ella no cometió. De igual forma, no pudo enojarse con Min-jun cuando se lo contó todo. Pero además también le contó otra cosa más. Un día en la oficina le había comentado a Taeho que su novia ya había entregado los documentos. Sería duro para los dos porque solo escogerían a un alumno. Si Taeho se iba a apuntar, seguramente ya debió de haberlo hablado con su novia. El tipo la miró con una cara amenazante preguntándole por qué debería de hacer eso. Min-jun se puso muy nerviosa en ese momento, pero Taeho la tranquilizó diciéndole que solo estaba bromeando. Había hablado todo con Ji-yeon y tendrían una batalla amistosa. Así terminó ese día, pero ahora que lo pensaba, Taeho había sido la última persona en apuntarse. Y además dijo exactamente lo mismo que la madre de Raim había escrito en su ensayo. Por eso la duda de que Taeho sabía
había robado los documentos de Ji-yeon se hizo cada vez más fuerte. Pasaron los días y después de dar la entrevista, Taeho la contactó para preguntarle por qué había dicho todo eso sin antes consultarle. Para ella era gracioso, no es como si le hubiera consultado algo antes de robarle los papeles. Finalmente Raim cerró el diario de su madre, se quedó pensando en todo lo que leyó. Se vistió para ir a la universidad y mientras caminaba se preguntaba cómo es que su madre pudo amar a un tipo así. Tenía un mal gusto para los hombres. Era triste saber cómo todas las personas que amó la trataron de la peor manera. Raim decidió ir a la universidad para confrontar al profesor Go. Al final su madre y él eran solo unos pobres estudiantes de música. Estudiar en el exterior era necesario aunque tuvieran demasiado talento. Los dos se estaban convirtiendo en unos don nadie y había solo una manera para salir de esa realidad. Esa oportunidad era el programa de estudio en el extranjero. La puerta con el nombre del señor Taeho Go debería de tener otro. Debería de ser el nombre de su madre, Ji-yeon. La manera en que ganó ese lugar fue de la forma más injusta posible. Cuando Raim estaba a punto de abrir la oficina del papá de Eun-yok, decidió mejor no hacerlo. Al final, era una suposición inútil. Decidió subir a uno de los pisos más altos en la universidad. Al final, ella estará estudiando en ese lugar dentro de 1 año y medio. Lo único que se pregunta es si el padre de Eun-yok sabrá que ella es hija de Ji-yeon. Y si lo supiera, también se preguntaba si estaría incómodo sabiendo eso. Mientras Raim echaba un vistazo al paisaje, miró a un costado suyo, vio por la ventana de uno de los salones y cómo el señor Go estaba con la maestra de música de la secundaria. La hizo pensar en Eun-yok. Definitivamente él no se parecía en nada a su padre, porque odiaba ese tipo de cosas. Se lamentaba cada día de su vida por las acciones que tomó y cómo poco a poco Raim se alejó de él. Quería un avance para su persona. Por eso una idea se le vino a la mente. Pasado algunas horas nos vamos a las oficinas de la facultad. Alguien había dejado en una computadora la foto del señor Go y la profesora de piano. Obvio, todo eso fue obra de Rai. Siempre que haya prueba irrefutable, un rumor correrá sin control. Era cuestión de segundos antes de que se difundiera el romance entre los dos. Nos vamos con la prota al día siguiente. Era una mañana como cualquier otra. Se lavó los dientes, se vistió, desayunó y fue a la escuela. Pero mientras caminaba, algo estaba diferente. Era como si pudiera sentir la mirada de todos encima de ella. Y tenía toda la razón. Todos la miraban de esa forma porque el rumor del señor Go ya se había esparcido en la escuela. Mientras estaban en clase, un idiota en el salón de Sue se acercó con el chico. Le preguntó si era verdad lo de su papá y el romance que tenía con la maestra de música. Trataron de hacer que el imbécil se callara, pero siguió hablando sobre eso. Dijo que no lo estaba inventando porque ya toda la escuela estaba enterada. Pero para serle honesto, el señor Go era una persona muy talentosa y establecida, pero la maestra Yui aún tenía 30. Los amigos de Eun-yok ya estaban hartos, querían darle una buena paliza al imbécil, pero antes de que lo hicieran, Eun-yok tomó cartas en el asunto. De forma fría le preguntó al regordete de qué estaba hablando, por qué estaba tan interesado en saber acerca de su familia. Le dio unas palmadas en la mejilla y por último lo miró con lástima preguntándole si tenía algo más para decir. Esto dejó completamente avergonzado al tipo y cuando Eun-yok estaba a punto de salir del salón, el imbécil no se quedó callado. Gritó que eso le hacía pensar que de tal palo tal astilla. Después de todo, Minu le dijo que Sue lo había engañado con Eun-yok. Pensó que era un chiste, pero quizás sí era verdad. Y pues bueno, cuando terminó de decir eso, un puño volador le llegó en la cara. Eun-yok no se quedó de brazos cruzados y le dio un buen golpe. Le gritó que repitiera otra vez lo que dijo si tenía las agallas. Y aunque parecía que el chico tenía todo bajo control, en verdad parecía haberle afectado. La clase comenzó y el profesor dijo que la señorita Yui estaría ausente por algunos días, así que él daría la clase. Mientras explicaba, al lugar llegó Eun-yok disculpándose por llegar tarde. Le pidió que tomara asiento y el ambiente estaba muy incómodo. Sue lo miró desde su asiento. Se preguntaba cómo estaría sintiéndose con el hecho de que expongan a su padre de esa forma. ¿Qué debería de hacer para consolarlo? Sabe que probablemente sea algo imposible, pero tampoco quiere que se lastime. Antes de que comenzara la clase, Eun-yok se disculpó con Sue por haber escuchado lo que el imbécil dijo sobre ella. Las personas no dejaron pasar así de fácil ese jugoso incidente. Aún así, él siguió estudiando como siempre. También jugueteaba por momentos y era común verlo sonreír, como si todo fuera completamente normal. Eun-yok parecía realmente estar bien, pero eso precisamente era lo extraño. Eso ponía mucho más nerviosa a Sue. Uno de esos días él salió temprano de la escuela después de que uno de sus profesores lo llamara para salir un momento. Cuando ya era casi noche y estaba en su habitación recibió una llamada del chico. Se disculpó con Sue por llamar tan tarde, aunque ella le dijo que no tenía de qué disculparse. El chico le contó a la prota que se la había pasado en el hospital, ya que su madre se había desmayado. Eun-yok le contó con calma que tendría que faltar un tiempo a la escuela y que no podría llamarla tanto. Dijo que lo lamentaba. Era extraño que se disculpara tanto. Aún así, Eun-yok estaba riendo. Le pidió a Sue que no se preocupara tanto por él y que se concentrara en su
sus estudios ya que había estado trabajando duro, pero la verdad era que la prota estaba con los ojos llenos de lágrimas. Cuando le dijo que no se preocupara por él, no supo qué decir. ¿Cómo podría no preocuparse? Las cosas estaban tan mal que tendría que faltar unos días a la escuela. Se supone que con ella no tenía por qué fingir estar bien. Realmente le preocupa. Esas eran todas las cosas que Sue quería decirle, pero no quería que también se volviera una carga para él. Por eso mejor decidió, tal cual como él lo hacía, fingir que todo estaba bien. En vez de eso le respondió con un chiste tonto. En fin, el tiempo pasó volando y de pronto ya era el día del examen, pero Eun-Yok aún no había regresado a la escuela. Por fin el día había terminado. Los exámenes también y Eun-Yok nunca llegó. Lo llamó varias veces pero nunca respondió. Por eso cuando salió de la escuela decidió tomar un autobús para llegar a la casa del chico. Ya estaba frente a la puerta y cuando estaba a centímetros de tocar el timbre, escuchó gritos. Se detuvo un momento para escuchar. Era el padre de Eun-Yok diciéndole que no fuera al hospital. Si visitaba a su madre iba a provocar que se alterara de nuevo. No era algo que fuera asunto suyo porque era tema de personas adultas. Obviamente el chico no estaba de acuerdo con eso y en un impulso de enojo le gritó a su padre que era un adulto que tiene amoríos escandalosos. No le importa si su amante y él se amaban mucho, lo que importaba es que ese rumor sucio los involucraba a su madre y a él. ¿O por qué rayos cree que su mamá tomó esas pastillas? Debería de tener vergüenza poniendo un pie en esa casa, ni siquiera parecía arrepentido. Su padre no se inmutó para nada, le dijo que él y su madre siempre se estaban haciendo las víctimas, siempre era el culpable en esa casa. Sue no sabía qué hacer, estaba congelada porque sabía que estaba escuchando algo que no debía, en el momento incorrecto y de forma inadecuada, pero ese día vio algo que lo cambió todo. Eun-Yok le preguntó a su padre si de verdad esta vez creía poder echarle la culpa de sus desastres a alguien más, aunque no le sorprende porque por eso vivía una vida tan inmadura. En el momento que terminó de decir eso, su padre se acercó para darle una paliza. Sue apartó la mirada, no pudo ver más, estaba temblando del miedo así que se fue deprisa como si estuviera huyendo. Cuando Sue se fue de la casa, Eun-Yok y su padre siguieron discutiendo. Él ya tenía un moretón cerca de la boca. Le preguntó a su padre burlonamente si también quería arruinarle el otro oído. El señor Go le dijo que objetivamente él no fue quien lo lastimó, porque él no había lanzado el palo de golf. Ay, este señor sí me cae bien mal. Una vez que Sue llegó a la parada del autobús, tomó su teléfono. Estaba sonando porque el chico la estaba llamando, aunque su mano no dejaba de temblar. No sabía cómo consolarlo o hacerlo reír. No sabía cómo enfrentar todo eso. Por eso no contestó. Decidió tomar aire porque tal vez encontraría una mejor solución después de pensar las cosas. O por lo menos, eso era lo que ella pensaba. Cuando Sue bajó del autobús de camino a casa, decidió llamar a Eun-Yok, pero no atendía el teléfono. No debió de evitar el asunto. Aunque fueran chistes tontos o una plática breve de consuelo, hubiera estado bien. Si hubiera sabido que la llamada que ignoró después de dudar sería la última, si hubiera sabido que jamás volvería a llamarla, hubiera contestado el teléfono de la forma que fuera. Ya en la noche intentó llamarlo de nuevo, pero el número al que marcaba no se encontraba disponible. También le mandó un montón de mensajes diciéndole que no sabía bien qué era lo que pasaba, pero que la llamara lo más pronto posible en cuanto se arreglaran las cosas. Un día decidió esperarlo afuera de su casa. Las horas se pasaron hasta que incluso se hizo de noche y comenzó a caer nieve. Miró el teléfono y vio todos los mensajes de sus amigos preguntando qué rayos había pasado con Eun-Yok. Nadie podía comunicarse con él hasta que Hwa-min, el chico de cabello naranja que siempre estaba con él, dijo algo. Dijo que era muy grosero de Eun-Yok irse a vivir al extranjero sin siquiera despedirse antes. En ese preciso momento, Sue se enteró de que Eun-Yok había desaparecido por completo de su vida. Y bueno, como si el tiempo no pesara, pasó un año entero. Ya era la graduación de todos los alumnos. El discurso fue simple y cliché. El director hablando sobre el futuro que les deparaba. Las posibilidades eran infinitas, por eso debían de creer en ellos mismos y afrontar las cosas nuevas que lleguen a sus vidas. Les deseaba un futuro lleno de infinitas posibilidades y felicidad. Sue junto a sus amigos habían planeado tomarse varias fotos como recuerdo antes de irse, aunque vieron como una gran multitud empezó a juntarse y a hacer mucho ruido. Al parecer Do-Hwa ya había debutado como idol y todo mundo se enteró. La verdad era que para la prota la mayor parte de su último año pasó rápido, sin contratiempos y aparentando paz. Había pasado sus mejores años en esa escuela, pero al final no fue lo que esperaba. No estaban Do-Hwa ni Eun-Yok en su álbum de graduación. Y tal cual como el discurso cliché que dio el director en ese día, antes de irse dio la vuelta y miró atentamente ese lugar que le regaló muchos momentos inolvidables. Pensó también en dos relaciones que se terminaron y el nuevo comienzo que estaba por venir. Cerró los ojos y por último se despidió de todos. Aún hoy en día pensaba en eso. ¿Por qué Eun-Yok se fue sin decir nada? Siempre tuvo la esperanza. Siempre pensaba que seguramente tenía buenas razones, pero que en algún momento la llamaría. Pasaron las estaciones del año una y otra vez, y el esfuerzo que hacía por entenderlo pronto se convirtieron en resentimiento en algún punto. El resentimiento contamina los recuerdos y el breve tiempo que tuvieron juntos se arruinó.
Al final pasaron 8 años después de todo esto. Fue un largo tiempo. Nos encontramos en una gran ciudad. Muchas personas caminaban apuradas y una de ellas era Sue. Tenía el cabello largo, una gabardina negra y ya estaba hecha toda una mujer adulta, por supuesto. Caminaba rápido para llegar al trabajo y aunque todavía no entraba, no podía esperar para salir. Miró enfrente suyo y notó algo que le llamó la atención. Era la publicidad de una gran marca de modelaje en donde Dowa era la principal estrella. Así es, a Dowa al parecer le fue bien en su futuro como estrella. Pasamos a un nuevo día en un departamento. Era una mañana fresca y en el noticiero aseguraban que la temperatura bajaría conforme la noche llegara, así que sería mejor salir bien abrigado de casa. Ese departamento era el lugar donde Sue vivía. No encontraba su bufanda, así que la buscó por todos lados. Miró unas cajas en su armario y cuando tomó una de ellas miró todos los recuerdos que tenía de la secundaria. El viejo Jelly Pop, las fotos con Dowa y Eun-Yok, sus amigos, pero es raro cómo el tiempo puede curar muchas cosas. Todos esos recuerdos felices y amargos que tenía de esa época estaban reducidos a una vieja caja con cosas dentro. Después de buscar en otra caja, pudo encontrar su bufanda. Cuando salió de su departamento pensó en algo. Aunque había pasado mucho tiempo, algunas cosas no mejoraron. Por ejemplo, el hecho de que no había razón para que no se contactara con ella, y solo imagina razones por las que nunca sucedió. Por fin la prota llegó a su trabajo y la estaban esperando con muchas cosas que hacer. Resulta que hace 3 años pudo conseguir empleo en una gran agencia publicitaria llamada KDD Planning. Esa era una de las 5 mejores agencias publicitarias, una gran empresa por derecho propio, y como diseñadora de 3 años estuvo mostrando continuamente su capacidad y talento, aunque ese día no le fue tan bien al equipo con el que trabajaba. Todos estaban en pánico y aquí viene la explicación. Una compañía de motores hizo un concurso entre varias agencias para que hicieran propuestas de publicidad. Dependiendo de qué agencia tuviera la mejor propuesta, sería la ganadora. Se pasaron semanas de trabajo intenso preparando las presentaciones, y afortunadamente su equipo fue el que ganó en el concurso, pero con una condición. Esa era que el modelo que escogieron para representar la publicidad asistiera sin falta, y ese justo era el problema. La estrella que habían propuesto para la publicidad se negó rotundamente. Se preguntaban por qué se había negado a participar en una campaña tan grande como esa, ya que era un gran impulso para la carrera de cualquier persona. Seguramente ya estaba demasiado forrado de dinero y quería un descanso de todo, así que ese era el gran pánico. La revisión ejecutiva sería dentro de poco, y su única alternativa era rogarle a esa famosa estrella para que participara. Por fin dijeron el nombre de quien estaban hablando, y esa famosa estrella era nada más y nada menos que Baek Dowa, el mismo chico que estuvo en la secundaria con Sue y que cobraba $1 millón por una sola publicidad. La trayectoria de Dowa fue inusual. Tuvo un debut fantástico en una banda llamada Blaze. Dowa no era el bailarín ni rapero principal, pero el punto era que gracias a él se estimaba que casi un 80% del público era atraído por Dowa. La verdad era que se hablaba que era menos talentoso que los otros miembros, pero desafortunadamente el estrellato es un número digitado. Dowa incluso participó en una serie 3 años después de su debut. Aunque interpretó un pequeño rol secundario, llamó mucho la atención, y así fue como consiguió un papel en una película de un famoso director. Tenía el nombre de Piromaniaco y después de eso cambiaría mucho el rumbo de su carrera. Fue una película con el ídolo y actor más conocido del país, el dúo perfecto. Aunque había mucha expectativa, muchos detractores tachaban la película como un fiasco, pero como era de esperarse, al público le gustó de manera exorbitante. Fue un éxito en taquilla y arrasó en varios festivales de cine. Después de eso, el éxito de su papel en una comedia romántica lo llevó a la fama. Después desapareció por un año, hasta que a la mitad del año pasado la serie llamada Protégela y la producción original de Netflix llamada La Mansión Oscura lo consolidó como actor de primera clase. No pasemos por alto la copia barata de Netflix. Dowa solía odiar tomarse fotos y ahora era la persona más fotografiada del país. El tiempo que tuvo siendo amiga de Dowa le parece un recuerdo tan lejano y distante. Ahora solo lo miraba como un producto, uno que rechazó con frialdad a su equipo de trabajo. Mientras tanto, todos estaban pensando en cómo resolver el problema. Habían conseguido trabajar con el director de música al que menos fe le tenían de que aceptara, pero ahora Baek Dowa, con quien no tenían dudas, era el nuevo dolor de cabeza. Ni siquiera podían contactar con Marang o algo así, porque algo raro había estado pasando con esa compañía. Se rumoreaba que muchos artistas afiliados a Marang aún no se les renovaba. Suponían que realmente no había manera de contactar con Dowa. Eso pensaban hasta que una compañera revisó la información de Dowa. Le preguntó a Sue si ella no había estudiado también en la secundaria Yewon. Acaba de darse cuenta de que Dowa también estudió en esa secundaria por 2 años, así que muy impresionada le preguntó a Sue si habían sido compañeros. Así que ya adivinarán lo que pasó. Le dieron una gran misión a la prota. Literalmente el destino del proyecto estaba en sus manos. La gran misión era esperar en un restaurante de lujo al que supuestamente Dowa frecuentaba mucho. Si lo encontraba, tenía que hablarle y convencerlo de participar en el proyecto, pero ya había pasado una semana y nunca se apareció. Uno de esos días que asistió al restaurante estaba tirando la toalla. No lo había visto ni una sola vez. Además, si lo llegara a encontrar, ¿qué se supone que le diría? El primer paso sería hacer ver todo como una coincidencia. Lo segundo, comenzar una pequeña charla con risas. Y por último, entregar su tarjeta de presentación. Si hablaban sobre dónde trabajaba Sue, le podría pedir que reconsiderara la oferta de trabajo. Pero eso sonaba
muy favorecedor. Estaba muy estresada. Hace 10 años que no lo miraba y 10 años es demasiado. El segundo escenario era que se acercara con él y ni siquiera recordara quién era Sue. Se le caería la cara de vergüenza si eso llegara a pasar. Escuchó algo de ruido a un costado. Miró a unas chicas hablando hasta que se fueron del lugar y pudo ver cómo en la barra del restaurante estaba Do-hwa completamente solo. No había nadie sentado junto a él. Fue todo un proceso matar el tiempo durante la semana en el bar. Se requiere hacer una reserva y además solo aceptan una pequeña cantidad de ellas. La competencia era feroz, tal como cuando te registras para una universidad, y además te hacían llenar un gran documento con mucha información. Pero después de librarse de todo el proceso de registro y la competencia por un lugar, tuvo que pasar toda la semana sola, sentada entre parejas y amigos divirtiéndose. Y ahora había llegado el momento de que su labor diera frutos. Pero a pesar de eso, incluso cuando vio a Do-hwa no pudo hacer nada. Pensó que tal vez al ver su cara, que solía reconocer también, le parecería familiar, pero en cambio solo se miraba como un extraño. Miró que estaba tomando alcohol. Recordó aquella vez que Do-hwa probó algo de vino y se desmayó, pero supuso que eso ya no pasaría porque fue hace muchos años. Sue se levantó de su lugar, caminó hacia la zona donde estaba el tipo y se armó de valor. De la forma menos disimulada posible saludó a Do-hwa. Fingió estar impresionada porque había pasado tanto tiempo. Lo único que hizo fue mirarla con cara de duda. Además, ya parecía algo borracho. No tuvo de otra más que preguntarle si la recordaba. El tipo tomó su cara, se quedó mirándola atentamente pensando en la pregunta, hasta que de una vez por todas le dijo que no. La prota entró en pánico. Para empezar, ni siquiera se miraba muy sobrio, y como se supone que reconocería a una chica que le gustó en la secundaria fugazmente. Conoce a muchas celebridades todos los días. Por supuesto que no iba a recordar quién era Sue. Trató de pensar en su plan B, pero tampoco había plan B, porque para ser honesta, nunca pensó genuinamente que Do-hwa no la reconocería. Dio una pequeña risa nerviosa y le preguntó al tipo si de verdad no se acordaba de ella. Se presentó como Sue Shim y que habían ido juntos a la secundaria Yugun. También le contó sobre cómo lo visitaba casi diario en su departamento porque eran muy cercanos, pero el tipo seguía sin acordarse. Dejó de balbucear porque Do-hwa le preguntó si todo era verdad. En dado caso de que lo fuera, ¿qué era lo que pretendía con él? Se quedó avergonzada. Era demasiado grosero con una persona que ni siquiera conocía. Se dio por vencida y dio la media vuelta. Si no la recordaba, ¿cómo iba a convencerlo de trabajar en el proyecto? No debió de haberlo molestado. Mientras caminaba, recordó a su equipo de trabajo, cómo todo estaba en manos de Sue, que las horas de sueño y esfuerzo habrían sido en vano, y que no podría regresar con malas noticias ni podría soportar ver sus caras tristes. Así que regresó directamente con Do-hwa para proponerle unirse al proyecto. Pero apareció este tipo de la nada. De forma pasivo-agresiva le dijo a Sue que se abstuviera de hablar de nuevo con el caballero. El restaurante era muy estricto con la comodidad de sus clientes, así que si necesitaba ayuda con algo, podía pedírselo. Después de quedar deslumbrada con la amabilidad del mesero, se dio cuenta de lo que pasaba. Seguramente parecía como si quisiera ligar con Do-hwa. Se puso muy roja y mejor salió corriendo a su lugar, toda tiesa. Todo era más humillante de lo que pensó. Solamente se quedó para tomar algunos tragos y ya después se marcharía. Cuando salió del restaurante no podía dejar de pensar en qué le diría a sus compañeros, pero cuando miró enfrente suyo notó a Do-hwa recargado en un poste. Trató de no darle importancia y pasar al lado de él como si no lo conociera, pero después de dejarlo atrás, escuchó un fuerte golpe. El pelirrubio ni siquiera podía mantenerse en pie de lo borracho que estaba. De nuevo intentó ignorarlo. No debería de preocuparse por alguien que ni conoce, porque sería ser entrometida. Intentó seguir su camino, pero la verdad es que no pudo. Regresó para hablar con Do-hwa diciéndole que era peligroso estar en ese lugar y que además podrían tomarle una foto así, pero estaba todo dormido. Tomó su teléfono y notó que estaba bloqueado. Se supone que debería estar acompañado por su representante. De nuevo trató de pedirle su dirección a Do-hwa para llamar a un taxi, pero repito, el tipo estaba más dormido que despierto. Y bueno, tal como los viejos tiempos, la prota lo cargó en su espalda mientras sus pies se arrastraban. Do-hwa estaba muy borracho, así que pensó que quien lo cargaba era su representante. Y mientras pasaba todo eso, la situación le recordó al pasado. Recordó esa noche solitaria donde le había hecho una broma a Sue y ella lo tuvo que cargar en su espalda. Esa noche no paró de reír con ella y recordó esa sonrisa. Era uno de los recuerdos más hermosos que guardaba. Do-hwa todavía tenía los ojos cerrados, pero comenzó a reír. Es un nuevo día dentro de un hotel. Había mucho silencio y en una cama estaba Do-hwa recostado. Abrió los ojos y cuando tomó asiento se dio cuenta del gran dolor de cabeza que tenía por haber bebido demasiado alcohol. Así que tomó una botella de agua. Mientras bebía, notó que en el escritorio había una tarjeta. La leyó detenidamente y era una tarjeta de presentación junto con el nombre de Sue Shim. Por la impresión escupió el agua. Estaba muy impresionado. Podía recordar vagamente cómo esa noche una mujer parecida a Sue se presentó con él. Si todo era verdad, significaba que sí se trataba de ella.
Ya era de noche, nos encontramos en los departamentos donde vive la prota. Estaba revisando cuántos comentarios recibió el nuevo capítulo de su novela. Sin darse cuenta, Transformación en la Rosa Negra de Versalles había llegado a 349 capítulos. La novela que escribió por diversión de algún modo terminó siendo algo de vida o muerte. Luego pasaron 10 años y por suerte la novela seguía progresando y sigue viva. Publicaba un capítulo cada 2 semanas de acuerdo con lo que decía el contrato, y su novela, que tenía un espectador, ha recibido varios seguidores con el paso del tiempo. Y aunque el CEO de Marang era el único que comentaba sus capítulos, en algún momento dejaron de verse. Simplemente desapareció de los comentarios. La ponía furiosa porque ya ni siquiera sabía si estaba leyendo lo que publicaba. Justo en ese momento le llegó el mensaje de Yeseo, una de sus amigas. Hablaba sobre que no se olvidara de la cita a ciegas que tenía mañana. Cerró su laptop y mejor fue a descansar. Cuando se tapó entre sábanas, pensó que 10 años tiene el suficiente tiempo para que alguien se vuelva una estrella, y también lo suficiente para que el éxito de alguien acabe. Por eso, en este mundo impredecible, ser autosuficiente no es una opción, porque nada, absolutamente nada, dura para siempre. Poemas y reflexiones de la vida con Sue Shim. ¿Qué sabiduría tiene? Era un nuevo día. La prota estaba muy apurada por llegar a un lugar, pero pudo llegar a tiempo. Resulta que hace unos días atrás cenó con sus amigas. Después de tantos años, Yeseo, Ajin y Sue seguían siendo muy cercanas. Le habían propuesto salir con alguien ya que llevaba 10 años sin conocer a una sola persona. Decían que solo estaban preocupadas de que, después de 10 años, no hubiera superado aún el dolor que cierta persona le dejó desde entonces. Sue dio un gran suspiro. Les aclaró que se encontraba bien y no estaba superando a nadie. Solo sentía que todavía no había conocido a alguien que le guste. Eso era todo y no había otro motivo. Aunque la verdad era que solo estaba resignada a su destino de 0 puntos de amor. Desde entonces ya no tenía fe en nada relacionado a lo romántico. Pero desde que pasó ese día, Yeseo parecía estar decidida a presentarle a alguien decente. Honestamente le molestaba un poco, pero sabía que lo hacía porque se preocupaba. El hombre que le enseñó parecía un buen tipo según su aspecto, su trabajo y su vida también. Así que no tuvo de otra más que aceptar la cita. Trataría de mantener la mente abierta. Una vez que llegó a la mesa le preguntó si él era Ji-Hun Lee. El tipo se presentó con ella y algo sonrojado le dijo que incluso en persona era más bonita. Pidieron algo de café y mientras pasaban los minutos hablando parecía ser un buen sujeto. Le propuso a Sue salir la semana próxima a una nueva cafetería que tendría una bonita exhibición, así que le gustaría ir junto a Sue. La verdad, la prota solo estaba buscando un pretexto para no salir con el tipo, y mientras pensaba en qué decirle, miró a un costado. Entre toda la multitud, en una mesa lejana pudo ver a un tipo familiar. Era nada más y nada menos que el señor Eun-Yok. No le tomó ni 2 segundos reconocerlo. Entró en pánico y trató de taparse la cara con el menú del lugar. No era posible. Se supone que estaba en el extranjero. ¿Por qué le estaba pasando todo esto? Aunque no era raro, porque después de mucho tiempo es normal que visite su país. Pero ¿por qué justo ahora cuando tiene su primera cita a ciegas y en el mismo lugar? No supo nada de él en 10 años y justo ahora lo miraba. Además, no estaba solo. Estaba charlando con una hermosa mujer que seguramente era su novia. Se había puesto tan nerviosa que no recordó que estaba platicando con el chico, hasta que la sacó de sus pensamientos preguntándole si estaba bien. Por el susto, Sue se disculpó diciéndole que aceptaba ir a la cafetería nueva con él la siguiente semana. Al final, trató de concentrarse de nuevo en esa cita a ciegas que tenía. Solo tuvo que volver a sonreír y darle un trago a su café para volver a encaminarse en la conversación donde no podía concentrarse antes. De todas formas, solo había visto de nuevo a un antiguo novio que tuvo en la secundaria. Era demasiado vieja como para ponerse nerviosa por ese tipo de cosas. La prota dio un vistazo nuevamente a donde se encontraba Eun-Yok, y para su sorpresa, el tipo la estaba mirando fijamente a lo lejos. Parecía como si de verdad lo hubiera reconocido después de tanto tiempo. Esto, por supuesto, la asustó. No sabía qué hacer, aunque no tenía caso pensar precisamente en qué hacer porque el tipo, después de mirarla, como si nada, se dio la vuelta y siguió en lo suyo. Sue hizo lo mismo. Se había imaginado tantas veces cómo sería ese reencuentro entre los dos, cómo sus miradas se cruzaban y de la emoción algunas lágrimas salían de sus ojos. Una vez eso, vacilante, diría una disculpa, pero en cambio lo único que pudo ver era cómo Eun-Yok la miraba con esa cara de absoluta indiferencia. Al final, después de unos cuantos minutos, Eun-Yok ya ni siquiera estaba en la sala. Nos vamos a otro lado de la ciudad dentro de un coche para celebridades. Do-Hwa estaba con su teléfono muy pensativo. Estaba escribiendo un mensaje para Sue agradeciéndole por todo y que le devolvería lo que gastó en el hotel. Estaba nervioso, pero al final lo mandó. De todos modos, no podía no devolverle el dinero que gastó. Cuando terminó de hacer eso, su representante no dejaba de regañarlo porque no pudo contactarlo toda la noche de ayer. Siempre se la pasaba haciendo lo que quería y era muy peligroso para su imagen pública. Mientras el pelirrubio escuchaba todo el discurso de su representante, le llegó una notificación a su teléfono.
mano. De la forma más rápida posible lo tomó. Era Sue preguntándole si la recordaba. Dowa le dijo que por supuesto, así que la prota le mandó un mensaje de alivio. Además, no tenía por qué preocuparse por el hotel, pero le pareció una gran coincidencia encontrárselo esa noche, así que le preguntó si le gustaría ir a cenar algo. Esto no se lo esperaba Dowa. Estaba tan sumergido en sus pensamientos que no escuchó ni un solo instante los regaños de su representante. Solo pensaba en el mensaje que Sue le mandó. Incluso comenzó a tararear una pequeña canción por la felicidad. Despiértenme cuando Dowa deje de ser tan bonito. Así que unos días después se vieron en un gran restaurante. Aunque Dowa iba completamente tapado y no sabía si la estaba mirando o no. Trató de hacer menos incómoda la situación hablando, pero no ayudó mucho. Solamente podía mirar esos lentes negros de sol viéndola. Sue volvió a hablar diciendo que era un gusto volver a verlo, y de nuevo ese silencio quedó en el aire. Pensó que estaba en la ruina hasta que Dowa por fin habló. Le dijo que no entendía a qué se refería con que era un gusto volver a verlo. No tenía por qué tener tanta formalidad con él. Se quitó los lentes y el cubrebocas para finalmente preguntar con una gran sonrisa si no le agradaba volver a verlo. La comida ya estaba servida en los platos. Dowa le preguntó por qué había tanta incomodidad antes. Sue le explicó que a decir verdad tal vez se sintió algo intimidada con su nueva actitud. Se refería a que antes tenía una personalidad más redonda, amable y por así decirlo tierna, pero ahora era una persona más intensa o no sabía cómo describirlo bien. Esto le dio algo de risa al pelirrubio. Dijo que Sue no había cambiado nada. Cuando él dijo ese comentario le dolió, porque Dowa en ningún momento supo que Sue se había dirigido con él por otras intenciones. Nada era un encuentro casual, todo era totalmente planeado, así que ya no podía soportar seguir con ese juego. Cuando el pelirrubio estaba a punto de preguntarle si esa fue la primera vez que Sue visitó ese restaurante, la prota lo interrumpió. Le dijo que no fue casualidad, lo estaba esperando porque tenía que pedirle un favor, y en cuanto comenzó a explicarle todo, la sonrisa de Dowa se fue. Nos vamos al trabajo de Sue. Todos la felicitaron por su buen trabajo. Si no fuera por ella, el proyecto por el que tanto trabajaron sería en vano. Ahora tenían a Baek, Dowa y el productor musical Kei dentro de su propuesta, aunque varios integrantes estaban nerviosos porque recién ahora se enteraban de que era coreano. Siempre trabajó de forma anónima en el extranjero. El teléfono de Sue sonó. Era un mensaje de Dowa pidiéndole que cumpliera su promesa. Parecía algo molesto. Tal vez debió de ser menos brusca cuando fue sincera con él de esa manera. De repente, uno de sus compañeros la sacó de sus pensamientos porque tenía que saludar al director musical para el trabajo. Cuando Sue se acercó y miró de quién se trataba, no podía creerlo. El último año que pasó en secundaria fue el más turbulento de su vida, y ahora sentía que había retrocedido en el tiempo, porque el famoso director musical que habían conseguido para el proyecto era el mismísimo Eunjook. Chan, chan, chan. Oh my god. Estaba muy pasmada, pero como pudo, saludó de una forma muy cortante a Eunjook. Una vez que estaban en la conferencia, no podía dejar de estar nerviosa. Desviaba siempre su mirada hacia el tipo, pero debía de concentrarse en su trabajo. Estaba muy molesta con ella misma. Por eso, en cuanto terminó la reunión, escapó lo más rápido posible a la sala de descanso. En serio, tenía tantas dudas. ¿Cómo recién ahora se entera que el famoso productor musical Kei es Eunjook Go? Además, la K ni siquiera era una de sus iniciales, pero lo más importante era que trabajaría durante todo el proyecto con él. Lo tendría que ver todos los días. Una mano se atravesó para tocar el botón de las bebidas. La prota estaba tan distraída que no se dio cuenta de que su vaso estaba lleno. Cuando le dio las gracias a la persona que detuvo el agua, resulta que era Eunjook. Como si nada la miró diciendo que había pasado mucho tiempo. Eso fue lo único que le dijo. Ese día en el café su indiferencia fue inesperada, pero ahora esa cara llena de arrogancia frente a ella lo cambió todo. Era como hablar con un antiguo compañero de secundaria, una simple persona. De verdad su indiferencia le molestaba. Eunjook le preguntó cómo se encontraba, y eso fue la gota que derramó el vaso. Le dijo al tipo que no eran tan cercanos como para preguntar cosas informales. Le pidió que no pasara la línea. Se limitaría solo a hablar por cuestiones de trabajo. El tipo cambió su expresión a una más amenazante y le dio igual. Le dio un cierre muy rápido a la conversación diciendo que entonces se limitaría a ser profesional. Eso era lo que más le molestaba. Su calma, como si nada hubiera pasado nunca. La hacía sentirse mal con esa incomodidad, pero ella sabe que él fue quien obró mal. Lo peor de todo es que, tal cual como lo prometió Eunjook, no se limitó a cruzar otra palabra con ella más que darle los buenos días por educación. Cumplió su palabra de ser profesional. Después de unos días en la oficina de trabajo, mandaron a llamar a Sue. Una de las colaboradoras para el proyecto tenía el encargo de asistir al estudio del señor Kei para ver las muestras de sonido que tenían preparadas, pero le surgió un imprevisto, así que le rogó a Sue para que asistiera en su lugar. Obviamente la prota aceptó, y aunque en la oficina decían que era una afortunada, era totalmente todo lo contrario. Estaba en el coche del tipo mientras iban de camino a su estudio. El silencio era muy sofocante, tanto así que casi le pide encender la radio. Eunjook habló diciendo que supuso que habría mucho tráfico y por eso pidió un par de cafés para los dos. Le preguntó a Sue si ya había tomado café, pero la prota lo ignoró. Obviamente el imbécil no sabía que ella tomaba un americano frío todas las mañanas, y como sí quería el café, le dijo que lo tomaría. En un impulso bebió uno de los vasos, pero era el equivocado. Estaba demasiado amargo y lo escupió manchándose la ropa. El café que la prota había tomado era el de Eunjook. Le
gustaba tomárselo muy cargado. De inmediato tomó un pañuelo y limpió su pierna disculpándose porque debió de habérselo dicho antes. Pero después de estar limpiando, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se avergonzó y le pidió el café a Sue para que ella misma se limpiara. Cuando tomó el pañuelo se quedó muy sonrojada. Lo de recién había sido muy extraño, pero de todas formas intentó olvidarlo. Estaba molesta porque su falda quedó manchada. Después Seung-Yoon comenzó a reírse de forma burlona por eso. Lo miró muy molesta y fue entonces que el tipo dejó de reírse. Le dijo que por un momento olvidó que tenía que ser profesional. Ay, sí, tú, cállate. Sue se dio la vuelta y le dijo que no era gracioso. Al final pasaron todo el camino en silencio. Una vez que llegaron al estudio del tipo, la prota notó que se trataba de un hotel lujoso. Eun-young dijo que su estudio oficial aún no estaba listo y por eso trabajarían en ese lugar. Una vez que llegaron a la habitación, se quedó muy impresionada por el lugar. Eun-young se quitó el abrigo diciéndole que el baño estaba a un costado suyo. Lo decía porque su falda aún seguía manchada, así que podía ir a limpiarse. Una vez que la prota salió del baño, lo miró sentado listo para trabajar. Se acercó con él para comenzar el proyecto, pero primero escucharían las muestras. Una vez que comenzó a reproducir la música, mientras el tipo le explicaba lo que transmitía cada una, Sue no pudo evitar mirarlo. De cierta forma, estar así con él era más incómodo a cuando lo conoció por primera vez, hace 10 años. Estaba junto al famoso productor de música Kei, no junto a Eun-young. El tipo dejó de hablar preguntándole qué opinaba. Obvio, no había puesto atención, así que solo dijo que también estaba de acuerdo con él. Siguieron trabajando por algunos minutos hasta que una de las bandas sonoras le llamó la atención a Sue. Le pidió que lo regresara justo en el momento exacto donde le interesó, pero cuando se levantó de su asiento para señalarlo, un pequeño mechón de su cabello largo rozó suavemente en la mano de Eun-young. Ahora él era quien no ponía atención mientras la prota hablaba. De todos modos, intentó seguir concentrado en trabajar. En base a sus apuntes, Sue le dijo que las 3 muestras parecían buenas. Siente que una imagen más suave y con calma encajaría mejor que con una de intensidad o movimiento. Igual, tal vez si le ponían un poco más de profundidad podría funcionar. De inmediato, Eun-young tocó su piano preguntándole si se refería a algo como esto. Eso fue otro impacto para Sue. Mirarlo de espaldas mientras tocaba el piano la hizo recordar todo. Incluso hasta los recuerdos más frágiles pueden ser revividos con el detonante correcto. Así que los recuerdos traen los sentimientos que los acompañaron inevitablemente. Sus dedos en las teclas del piano la llevan de nuevo a ese verano caluroso de hace años, cuando estaba recostada estudiando mientras él tocaba esa bella melodía. En ese entonces pensaba que estaban juntos. No importaba si uno iba al lado del otro un paso atrás, o incluso 10 pasos atrás. Lo único que importaba era que estaban juntos. Estaba orgullosa de él, lo apreciaba y creía sinceramente en los dos. Así que ese día aprendió algo. Cuando te das cuenta de que te fallaron, tus mejillas ya no se ponen rojas o sientes calor. Lo único que sientes es como si te hubieran echado un balde de agua fría encima, cortante y entumecedor. No tenía motivos para estar orgullosa, no tenía nada que apreciar ni nada en qué creer. Se equivocó al pensar que alguna vez estuvieron juntos. Pasó el tiempo y seguían trabajando. Eun-young decía que las 2 palabras claves eran infinidad y eternidad. La pieza en la que estaban trabajando era algo así. Aunque seguía de manera simple, naturalmente tenía algunas variaciones que la volvían más llamativa. Pero el patrón repetitivo no cambia porque es un núcleo. Aunque las cosas cambien, no pierden su esencia. Esa era la clave de lo eterno. Cuando Eun-young dijo esa palabra, Sue se quedó pensando. La eternidad le recordaba a ese momento bajo la lluvia, cuando una vez la prometió que estarían juntos hasta que los dos fueran mayores. Entre dientes le dijo al tipo que era gracioso lo que decía. La mayoría de personas suelen usar esa palabra para algo continuo que no cambia, como una promesa o pacto. Para expresar eternidad en la música necesitas variaciones y cambios. Mientras no pierda la esencia, puede llamarse eterno. Eun-young le dijo que una promesa es como una pintura, mientras que la música se acerca más a la realidad porque se traslada en el tiempo. Incluso si la eternidad es un ideal, todos sabemos que nada se queda para siempre. Entonces, si a pesar de todos los cambios algo permanece, supone que a eso se le puede llamar eternidad. Para este punto, Sue ya estaba algo irritada. Le dijo que la eternidad era solo una ilusión o algo así como una mentira. El tipo con una sonrisa le dijo que si lo quería ver de esa forma estaba bien. Sue dijo que si lo decía con ese tono, hacía ver la eternidad como algo insignificante. Por eso, de manera compulsiva le preguntó si Eun-young se había equivocado con ella o solo fue una mentira, porque nunca entendió cómo fue capaz de irse sin decir una sola palabra. El tipo no supo qué responder. Sue tomó como si nada sus cosas. Le dijo que hablaría sobre sus muestras con el equipo de trabajo. Una vez que se levantó de su silla, Eun-young le dijo que la llevaría a casa. Aunque Sue se negó, el tipo insistió en llevarla, pero ya estaba molesta. Le dijo que no quería. Su presencia le incomodaba mucho porque le recordaba al pasado. Así que si él no hizo nada malo, debería tan siquiera dejarla en paz, porque a él no parecía importarle nada verla. Lo sabe porque no sintió nada cuando se vieron por primera vez, o porque justo ahora le ofrece llevarla en su coche. En ningún momento pareció desconcertado y sabe que no significa nada para él. Además, tampoco esperaba una disculpa suya. Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero el tipo evitó que saliera colocando su mano en la puerta. Sue volteó para mirarlo y
lo vio con un semblante algo extraño, como si quisiera decir algo, pero eso tampoco significó nada. Al final la dejó ir y se quedó solo en ese cuarto. Se quedó pensando en la tontería que acababa de hacer. Una vez que era de noche nos encontramos en el departamento de Sue. Estaba muy cansada porque fue un día largo. Estaba a punto de comenzar a trabajar y mandar las notas creativas que hizo con Eun-Yok a su equipo de trabajo, pero mientras revisaba la mochila no encontró nada. Buscó los papeles como loca, pero recordó lo que pasó antes de irse del departamento de Eun-Yok. Probablemente había tomado la carpeta equivocada y las notas creativas aún seguían con él. Estaba preocupada porque tenía que entregarle ese trabajo mañana al líder del equipo, así que mientras miraba las hojas volteó para ver su reloj. Eran ya las 12:27 de la madrugada, pero se le ocurrió una idea y tomó su laptop. Nos vamos a otro lado de la ciudad en un restaurante. Tenía una cita con sus amigos, que de hecho son los mismos que tenía en secundaria y que a pesar de los años seguían juntos. Se emocionaron cuando vieron a Sue llegar. Le pidieron que tomara asiento y después de unos tragos, la prota les contó todo el chisme. Les contó cómo justamente estaba trabajando con Eun-Yok en la nueva propuesta que tenía su equipo. Era impresionante lo que hacía el destino, o más bien lo miraba como una maldición, aunque el tipo fue amigable con ella al principio. Comenzaron a preguntarle muchas cosas a Sue, como por ejemplo, ¿qué hizo cuando vio al imbécil? Porque se desapareció durante muchos años sin siquiera decir nada. Seguramente era un sinvergüenza que no sentía culpa de nada. Una de sus amigas le preguntó a Sue si mínimo le reclamó algo por lo que hizo en el pasado, pero la prota les dijo que marcó muy bien la línea. Le dejó en claro a Eun-Yok que debían de ser profesionales en su lugar de trabajo. Mientras los amigos de Sue seguían hablando, ella recordó cómo el tipo la miraba cuando estaban en su departamento. Estaba muy dolida, así que también les contó otra cosa. Les contó cómo le dijo al tipo que le incomodaba su presencia y que la hacía sentirse enojada cuando estaba con él porque le recordaba el pasado. Y pues nadie se esperaba eso. Mientras todos estaban procesando lo que dijo, a la prota le llegó una llamada. Cuando la contestó, un sujeto le preguntaba sobre una USB y que se había equivocado de carpeta. Sue preguntó quién le estaba hablando y fue entonces que supo que se trataba de Eun-Yok. El tipo le explicó que probablemente se había llevado la carpeta equivocada antes de irse de su departamento y necesitaba urgentemente esa USB. La verdad era que Sue ni siquiera le ponía atención por lo borracha y enojada que estaba. Le contestó al tipo que ya no le hablara porque había marcado su línea profesional con él. La estaba molestando con su llamada a mitad de la noche y antes de que la prota dijera más tonterías, alguien le arrebató el celular. Era alguien quien lo tomó en su lugar y le explicó al tipo que por el momento su amiga estaba muy mareada, pero si necesitaba algo ella lo podía ayudar. Cuando Eun-Yok le explicó lo de la USB, justamente la prota ya lo había encontrado dentro de su bolsa, así que concordaron verse en unos minutos para dársela. Pasado el tiempo, ya estaba muy ebria y casi dormida en la mesa. Era mejor que alguien la llevara a su casa antes de que Eun-Yok la viera en ese estado. El tipo de cabello naranja también ya estaba muy ebrio. Dijo que estrictamente hablando el tipo se había convertido en un imbécil. Aunque ya era un imbécil antes, siempre fue muy frío y sin sentimientos, algo así como un sociópata. Uno de ellos trató de calmar las cosas diciendo que Eun-Yok aún era parte de ellos, pero nadie pensaba lo mismo. Lo corrigió diciendo que bueno, antes era parte del grupo, pero tampoco nadie dijo nada. El tipo de cabello naranja estaba muy enojado. Eso era lo que le frustraba de él. Los hacía pensar en si de verdad alguna vez fueron sus amigos. Al menos debió despedirse de ellos antes de irse, porque nadie desaparece así como así. Y si alguna vez llegara a toparse con el imbécil, se lo preguntaría. Le diría que era un maldito hijo de... eso no se dice. Todos lo miraban muy asustados, y cuando preguntó por qué lo miraban de esa forma, resulta que justo detrás de él estaba el tipo escuchando todo. Después de eso, Ajin se llevó al sujeto fuera del restaurante para darle la USB. Dijo que había pasado mucho tiempo y que no le diera importancia a las palabras que escuchó, aunque sí fue un poco grosero. La chica le dijo que le parecía curiosa la forma breve en que se saludaron, tomando en cuenta que no se ven desde hace años. De manera sarcástica, Eun-Yok le respondió que tal vez sí tenía algo de sociópata. La verdad era que sí estaba ofendido. Ajin le aclaró que los entendiera. Varios de ellos seguían tristes y molestos por lo que hizo en el pasado. El tipo le dio la razón y después de un silencio incómodo se despidieron. Pero antes de que Ajin se fuera, se dio la media vuelta y le preguntó algo. Ese mismo día antes de que desapareciera, unas horas atrás se habían cruzado en la vieja sala de artes. Si pudiera decirle, le gustaría saber qué fue lo que pasó. El tipo solamente sacó un cigarrillo y lo encendió. Dijo que había pasado tanto tiempo y no recordaba nada de ese momento del que hablaba, pero la verdad era que sí lo recordaba. Ese día estaba tocando en el piano una pieza que tenía el nombre de Sue, y fue entonces que llegó a Jin preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Eun-Yok se quedó pensando en eso toda la noche. Mientras conducía de nuevo al hotel, escuchaba la radio. Hablaban justamente sobre qué harían las personas si tuvieran una máquina del tiempo. Siempre tenemos cosas que lamentar, cosas que nos hacen decir, ojalá lo hubiera hecho diferente, o mi vida sería mejor si lo hubiera hecho de otra manera. Pero si tuviéramos el poder de una máquina del tiempo para cambiar decisiones en cuestión de amores no correspondidos o dinero, en algún momento nos daremos cuenta de que no hay decisiones perfectas. A menudo nos encontramos soñando en el ¿qué hubiera pasado si? Pero nadie puede saber si las cosas hubieran sido mejor. En esos momentos tomamos las mejores decisiones que podemos. Entonces quizás lo importante no es la decisión en sí, sino la fortaleza para aceptar el resultado y seguir adelante. Así que es mejor descansar todas las noches con alivio y hacer de lado esas preocupaciones que no nos dejan dormir.
Al día siguiente, Dowa estaba en su casa preparándose algo. Cuando tomó asiento para ver la televisión, le llegaron algunos mensajes de su representante, donde le recomendaba ver las oportunidades de nuevos guiones que le llegaron. Eran buenas propuestas de trabajo. No lo presionaba a nada, pero quería que lo tomara en cuenta. Mientras seguía mirando su teléfono, le llegó una notificación de Sue, donde le pedía disculpas por ponerlo en una situación así, pero si cambiaba de opinión estaría encantada de saberlo. Por otro lado, en el departamento de la prota, ella esperaba la respuesta de Dowa. Era seguro que no quisiera hablar con ella. Seguramente estaba rodeado de buitres que quieren conseguir un beneficio de él. Debe ser molesto y agotador. Y ella solamente hizo la fila más grande. Comenzó a recordar lo que pasó ese día de la cena, como Dowa, después de saber la verdad, se levantó de la mesa diciéndole que se había tomado un descanso de las cámaras. A pesar de que trató de detenerlo, no pudo. Las cosas no se podían quedar así. Entró en pánico y antes de que el tipo se fuera, le bloqueó la entrada. Le dijo que haría lo que fuera por él. Solo tenía que decirle lo que necesite o quiera, y lo hará mientras esté dentro de sus posibilidades. De verdad lo necesitaba porque este proyecto era muy importante para ella. El tipo se quedó pensando, diciéndole que la verdad no le emocionaba mucho. Sue lo entendió. Algo cabizbaja se quitó de la puerta, y cuando estaba a punto de irse, Dowa la detuvo diciéndole que de todos modos lo pensaría. Pero volviendo al presente con Sue, estaba muy avergonzada de lo que dijo. Debió de sonar patética porque ella no tiene nada que Dowa no tenga. Si él supiera cuál es su salario, seguramente se estaría riendo. Justamente un mensaje le llegó. Era el tipo preguntándole si estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera. Fue entonces que después de esa charla nos encontramos en un cine. Resulta que a cambio de aceptar trabajar en el proyecto, Dowa le pidió que fuera al cine con él. Se imaginaba algo diferente, como endeudar sus tarjetas de crédito, ser humillada o insultada. Por eso cuando supo lo que Dowa quería, fueron buenas noticias para ella. La verdad se contuvo mucho de preguntarle si eso era todo, porque tenía miedo de que cambiara de opinión. El lugar estaba muy solo, y mientras pensaba en qué palomitas comprar, Dowa llegó de la nada por un costado diciéndole que él prefería comprar dulces. Una vez que ya estaban dentro de la sala, notó que ni siquiera había nadie. Además había un silencio incómodo con la pantalla en negro. Intentó hablar con Dowa, pero era muy seco. También intentó ofrecerle palomitas, pero por accidente las tiró encima de él. Tampoco dijo nada y solo se limpió con la mano. Ahí fue que Sue se dio cuenta de que no quería solo una compañera de cine, sino que también la quería humillar. Se puso muy nerviosa, y cuando Dowa se dio cuenta de eso, lo hizo dar una pequeña sonrisa. La película ya había comenzado. Sue se la pasó riendo, aunque la ponía nerviosa a pensar si tal vez hacía mucho ruido, pero a Dowa ni siquiera le importaba. Ella sí estaba disfrutando la película, pero el tipo no dejaba de verla. Estaba fascinado con la manera en que disfrutaba una simple tarde de cine. De repente la película tomó un rumbo triste, y Sue comenzó a llorar. No tenía pañuelos a la mano porque no sabía que era una película triste. Fue entonces que la mano de Dowa se acercó para limpiar sus lágrimas. Estaba impresionada. Le dijo al sujeto que pensó estaba enojado con ella o que estaría decepcionado, y la verdad es que Dowa le dijo que sí. Cuando Sue se disculpó por eso, el tipo guardó su pañuelo. Dijo que eso no significaba que lo odiaba, por eso quería que siguieran viendo películas juntos. Los siguientes días fueron igual. Dowa se la pasaba todo el día escogiendo películas para ver con Sue. Se la pasaban muy bien. Incluso discutían sobre las películas que miraban. A veces compraban demasiada comida y otras, incluso cuando Dowa no pensaba en qué película ver, se encontraba con anuncios en la calle y le mandaba mensaje a Sue para ver los estrenos. Todo iba de esa manera hasta que un día cambió. Mientras la prota trabajaba, le llegó un mensaje tierno del tipo donde le pedía que lo acompañara a otro lugar diferente el día de hoy. Cuando le preguntó a qué se refería, Dowa le contestó que esta vez irían por algo de ropa. Una vez que llegó la tarde casi noche, ya estaba en el lugar acordado, aunque le pareció extraño porque no era una tienda departamental, sino que parecía un lugar de lujo. Además, se imaginaba cargando las bolsas de Dowa. Cuando entró, una mujer que trabajaba dentro le avisó que el señor ya estaba probándose algunas prendas. Le dijo a Sue que la siguiera para llevarlo con él, y una vez que llegaron al lugar se emocionó por verla. El pelirrubio le dio las gracias a la señorita por acompañar a Sue. De hecho, esa mujer era antes la estilista de Dowa, así que se conocían muy bien. Una vez que pasó el tiempo, la prota estaba sentada esperando a que el tipo se terminara de vestir, y una vez que lo hizo, salió con un hermoso atuendo azul y pantalones negros. Así pasó el tiempo. Cada vez que se probaba un nuevo atuendo le pedía su opinión a Sue sobre cómo le quedaban, aunque ninguno le terminaba de convencer. A pesar de que no estaba haciendo nada, ya llevaban un buen rato en ese lugar y estaba algo cansada. Aunque mientras tomaba una taza de té, escuchó como Dowa la llamó desde el vestidor. Le pidió de favor que pasara, y una vez que se asomó detrás de las cortinas, vio al tipo algo nervioso con la camisa desabrochada. Obvio se quedó hecha hielo, aunque lo que de verdad pasaba fue que Dowa le pidió ayuda porque una de sus mangas se quedó atorada en el cierre de sus bolsillos. La verdad sí era raro verlo así. ¿Cómo es que estaba frente a ella como si nada con la camisa desabrochada? De todos modos, la prota intentó ayudarlo. Mientras lo hacía, se puso muy nerviosa, y esto lo notó Dowa. Le pareció muy tierno como sus orejas estaban rojas. También la forma en que murmuraba con sus labios, y los ojos que tiene nunca pueden ocultar nada. El verla de esa forma y la situación en la que estaban lo hacía pensar en que todo esto era demasiado provocador para él. Por fin había desabrochado la manga de Dowa, y cuando se levantó para festejar, el tipo la tomó por los hombros, le dio la vuelta y se podría decir que se acercó demasiado. Después le colocó encima una camisa. Tenía entendido
entendido que el cumpleaños de Sue se acercaba, así que era un regalo para ella. Le pidió que se lo probara y salió rápidamente del vestidor. Toda esa situación fue muy extraña, pero eso le hizo darse cuenta de algo. Puede que Dowa incluso la recuerde más de lo que ella pensaba, y esa había sido la primera señal. Era otro día por la noche después de su trabajo. Mientras caminaba, un carro negro llegó frente a ella, y de él salió un hombre que le mostró una tarjeta de presentación con el nombre de Cheol-Soo Kim. Ese hombre que no había visto en más de 10 años. Se apareció de la nada para pedirle algo, y es que aunque dudó en contarle muchas cosas, tuvo que decirle que la compañía de Marang iba a cerrar sus puertas, así que la buscó para que le devolviera ese teléfono Jelly Pop. Resulta que había muchas personas como Sue, y esto era un grave problema para la compañía. Le pidió urgentemente que se lo devolviera apenas si encontrara el teléfono. Se fue en su coche, y esa fue la forma tan fugaz en que se despidieron. Cuando Sue llegó a su casa entró en pánico, no lo podía creer. Buscó el cargador del Jelly Pop y lo encendió. Le impresionaba que aún funcionara. Para estar segura apuntó el teléfono hacia ella y como siempre le dio el resultado de 0 puntos de amor, pero la duda le estaba ganando, así que salió lo más rápido posible a las calles para probarlo con demás personas, y era impresionante. Cheol-Soo Kim tenía razón. Había muchas personas con 0 puntos de amor así como Sue. Apenas si pudo asimilar todo lo que estaba pasando. Pasado algunas horas y que la prota ya estaba más tranquila en su cama, estaba revisando las recientes noticias de Marang. Hubo una época en que nadie se atrevía a cuestionar en que las mejores estrellas del país venían de Marang, pero ya hace tiempo que la gente comenzó a hablar de cómo ese mismo Marang cayó en picada. Si hay muchas personas con 0 puntos de amor, significa que la propia base de la compañía, sus sistemas para descubrir estrellas, había quedado sin sentido. No sabía si la situación de la compañía era totalmente irremediable. Además, ¿qué pasaría con el contrato que tiene? ¿Qué pasará con la novela por la cual trabajó durante años? Ahora tenía sentido porque el acosador ya nunca comentó nada en su página. Se supone que quería acabar con la vida de Sue porque era una falla en el sistema perfecto, pero si no era la única falla y el sistema nunca fue perfecto para empezar, eso significaba que ya no tenía motivos para terminar con ella, pero quería una respuesta definitiva por él, así que a la mañana siguiente se encaminó para verlo. Necesitaba claridad sobre por qué había otras personas como ella, y que por cierto seguía siendo la única con 0 en ambos lados, a comparación de las demás personas que solamente tenían 0 de un lado del marcador. Entonces quería impedir que solamente tomara el Jelly Pop y se fuera, todo por el miedo y ansiedad que le hizo pasar durante la última década. Necesitaba escuchar de él mismo que por fin era libre. Se dio cuenta de que Marang se miraba muy distinto a como lo recordaba. Estaba desolado y en silencio total, como una tienda departamental a punto de cerrar. Por fin habían llegado a la oficina. Cheol-Soo Kim le dijo que no sabía qué necesitaba escuchar del señor, pero sea lo que sea, no será fácil recibir una respuesta. Para la prota esto sonó como una advertencia, y tal como lo imaginaba en cuanto abrió la puerta, su determinación pronto quedó hecha pedazos. La oficina en la que estaba el tipo estaba en completa oscuridad y se podía notar un aroma a desesperación. Aunque Cheol-Soo Kim trató de llamarlo, no hubo respuesta. Por eso, Sue decidió entrar por su cuenta. Una vez que caminó hasta el sofá donde el tipo estaba sentado, se llevó una gran sorpresa. No era para nada lo que recordaba. El hombre con deslumbrante cabello rubio y ojos azules arrogantes no estaban por ninguna parte. Este hombre, en cambio, tenía cabello negro desgreñado. Sus ojos eran sombríos y sin vida, y lo único que salió de su boca al mirarla parada enfrente de él fue preguntarle quién rayos era ella. Esto no podía estar pasando. Había pensado tanto en qué decirle, pero por la impresión se le olvidó todo. Nunca imaginó que no la reconocería. Lo miró con desprecio preguntándole cómo es que pudo olvidarlo. ¿Por qué la hizo sufrir de esa forma si solo iba a olvidarla? ¿Por qué la acosó y amenazó con desaparecerla? Siguió escribiendo la novela que pidió por los últimos 10 años. Escribió cada día como si su vida dependiera de ello, porque en teoría así lo era. Pero supone que nunca le importó cómo termine la historia. Si todo iba a ser así, ¿por qué le dio el Jelly Pop? ¿Por qué le mencionó sobre los malditos puntos de amor? Ayer había encendido el teléfono después de mucho tiempo y resulta que hay mucha gente como ella. Quedó un largo silencio por parte del tipo, hasta que Sue le gritó con desesperación que dijera algo. El acosador la apuntó con su dedo y dijo recordarlo todo. De una forma desquiciada le gritó que ella fue el primer error en su sistema. Le preguntó por qué lo había buscado. Sue le respondió que había más personas como ella y quería una respuesta. El tipo solo se limitó a encender el televisor de su oficina. Todo estaba lleno de puntos rojos con personas que también portaban un 0 en el contador, pero aún así la prota notó que de todos modos no había nadie como ella, nadie con 0 de ambos lados. El tipo buscó a Sue y una vez que presionó su número de usuario, en la pantalla se actualizó su contador de puntos de amor. Nunca tuvo 0 en ambos lados, siempre fue una falla como todos los demás. El acosador le dijo que si hubiera sabido desde un principio que las cosas eran así, ni siquiera le hubiera tomado importancia a una persona como ella. La prota no dejaba de mirar la pantalla. Todo este tiempo pensó que su vida estaba condenada al rechazo y la mala suerte.
Una vez que llegó la noche, Sue se dirigió a una tienda para comprar algo de alcohol. Pensaba en todo el tiempo que le costó resignarse a vivir una vida sola sin amor. Incluso cuando llegó al punto en que lo aceptó, pudo sentir un alivio y una paz dentro de ella. Pero ahora tenía que lidiar con la verdad de que nunca fue así, y que solo por un tonto descuido del CEO de Marang tuvo que soportar una vida llena de dudas. Pero ahora supone que nunca fue una falla, nunca fue una persona indigna de amar. Pero el saber eso tampoco le trajo paz. Que la maldición solo desapareciera de la noche a la mañana no cambiaba nada. Y lo único que podía pensar en ese momento era en ¿por qué entonces Eun-yok la dejó así? Solo había una forma de relacionar la decisión de su novio en ese entonces, y esa era que nunca la amó, porque si la amara no hubiera hecho lo que hizo. Apenas las cosas se pusieron difíciles y abandonó el barco. No le pudo dar cara a la adversidad porque solo sentía lástima por ella. No valía tanto en el corazón de Eun-yok. Mientras la prota subía las escaleras con toda esa nieve cayendo encima, alguien la cubrió por detrás con un paraguas. Ella nunca lo notó por lo ebria que estaba, pero Eun-yok la estuvo siguiendo para cuidarla. Mientras seguía caminando, pensaba en que, en el pasado, tuvo que aceptar que Eun-yok no la amaba, porque así lo indicaban sus puntos de amor. Pero, ¿y si todo lo que sentía era real? ¿Y qué tal si todos esos momentos eran de verdad? Tal vez el amor que acabó negando después de todo era cierto, porque entonces, eso la orillaba a tener que cuestionar todo otra vez. Y hasta aquí la parte de esta historia. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este. Y antes de irme les pido una disculpa por estar tan inactiva. Lo que pasa es que miren, déjenles explico. Espero que esa explicación les haya bastado, los quiero. Mejor miren el video de este perro bailando. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, se me cuidan mucho, toman agüita y nos vemos en el próximo video. Bye.